Aspectos a desarrollar sobre la exposición, la película Requiem por un sueño. Los puntos son: primero, en qué consiste la problemática según temática de enfermedades mentales. La problemática recae en las adicciones, más concretamente en las drogas. Nos muestra en lo que se convierte la vida de un adicto, cómo esta dependencia va convirtiendo los sueños o las metas y las puede llegar hasta destruir. Nos permite observar las inseguridades, los miedos y cómo estos se apropian de nosotros al punto de que nos pueden estar haciendo esclavos de la frustración. La dependencia por eludir la realidad, en donde nuestra propia mente nos dice que no seremos capaces, que no podemos lograr ser alguien, que estamos fracasando, nos hace sobrepensar y empezar a tener crisis de ansiedad, a tener trastornos alimenticios, a sufrir de anorexia, a sufrir de adicciones a sustancias que pueden ser médicas o como tal drogas de sustancias psicoactivas. Esto empieza a maquinar en nuestra cabeza de tal manera que nos hace romper nuestros límites y tomar riesgos que peligran nuestra vida, dejando así una inestabilidad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Jaramillo Bedoya. Yo les voy a hablar de la clasificación de las enfermedades mentales y les voy a explicar un breve resumen de lo que consiste cada una y esperen, les paso la diapositiva. Bueno. Bueno, las enfermedades mentales son muy amplias en su clasificación, pero entre las más comunes tenemos primero los trastornos afectivos, que son también llamados los del humor. Aquí es donde encontramos todo lo relacionado con la depresión y los trastornos de bipolaridad. La depresión es una de las enfermedades mentales más comunes y se ha demostrado en estudios que ha tenido un aumento después de que tuvimos lo de la pandemia del coronavirus. En esta, las personas que la padecen pueden pasar de tener los síntomas de depresión comunes y hasta llegar a un nivel extremo de euforia con mucha rapidez. Tienen como esos cambios repentinos en cuanto a estar en la depresión y después sentirse completamente bien y de manera rápida. En el segundo grupo tenemos lo que es la esquizofrenia, los trastornos esquizotípicos y de ideas delirantes. Aquí, como su nombre lo dice, tenemos la esquizofrenia, las alucinaciones, los delirios y los trastornos maníacos. Las personas regularmente tienden a tener un ánimo anormalmente elevado o muy irritable y eso ocasiona que sean un riesgo para sí mismos y también para los demás. En los derivados del consumo de drogas o de otras sustancias psicótropas tenemos todo lo que es el síndrome de dependencia, de abstinencia y también los trastornos psicóticos. En ellos hay una desconexión total con la realidad y eso ocasiona percepciones anormales o ideas delirantes. En el cuarto grupo tenemos las determinadas discapacidades mentales, que allí se refieren a como tal a los trastornos mentales que son medidos por la valoración del coeficiente intelectual de una persona. En el otro grupo, que son los trastornos orgánicos del cerebro, tenemos lo que es la demencia, el Alzheimer, el Parkinson y todos los otros trastornos que son relacionados ya como tal con un daño en el cerebro. En las afecciones neuróticas derivadas del estrés tenemos todo lo que está relacionado con la ansiedad, las fobias, con los trastornos postraumáticos
Y también se incluyen en este grupo los trastornos de pánico. En el siguiente grupo, que son las de personalidad y del comportamiento, tenemos todo lo que está relacionado con los trastornos de atención y de actividad. En esta podemos mencionar lo que es la hiperactividad, la ludopatía o todos los trastornos de personalidad que son ocasionados por un episodio traumático que haya tenido una persona. En el siguiente grupo, que es del comportamiento asociado a disfunciones fisiológicas y somatizaciones, tenemos todo lo que tiene que ver con la anorexia, con la bulimia, con los trastornos de alimentos, con los trastornos del sueño, como son el insomnio, el hipersomnio, los trastornos nocturnos, y también se incluyen en este grupo las disfunciones sexuales, que son la disminución del placer sexual sin causa alguna especificada. Por último, están las alteraciones del desarrollo psicológico, que son las que se manifiestan desde la infancia, y entre ellas está el autismo, el trastorno del lenguaje, el trastorno de cálculo, el trastorno de lectura, de ortografía. Todos esos trastornos pues van allí asociados. Y esa es la clasificación. Buenas, mi nombre es Valeria Peralta Marmolejo. A mí me tocó el tema de enfermedades mentales y me tocaron las causas. Yo voy a hablar de Sara, la madre de Harry. Recibe una llamada en la cual es para salir en un programa de televisión. A pesar de que cuando ella la llaman, ella se va a medir el vestido rojo que se puso en el grado de Harry para ir a presentarse con ese vestido allá al programa. Ella, a pesar de ver que no le quedó bueno el vestido, se empieza a tomar unas pastas para adelgazar, lo que la lleva a volverse adicta a esas pastas. Tras la adicción de esas pastas, ella empieza a tener alucinaciones, el chirrisqueo con los dientes, empieza a tener demasiadas alucinaciones hasta el punto de verse muy mal. Harry se dedicó al tráfico de drogas con el amigo por conseguir plata. Harry el amigo, pues de tanto inyectarse la droga en el brazo, le empezó a tener unas pequeñas lesiones en el brazo, donde con el pasar se fue poniendo más grave y más grave. La película muestra con maestría los estados de conciencia de cada personaje, asociados a la locura, la paranoia y la drogadicción. En la película podemos reflejar que las drogas afectan mucho a las personas, los vuelve adictos hasta el punto de, de no poder vivir sin la droga. Buenas noches, mi nombre es Marilice Marín Cabezas. A mi grupo le correspondió las enfermedades mentales y yo les voy a hablar sobre las consecuencias que traen las enfermedades mentales. Basada en la película, las enfermedades mentales, si no se tratan, pueden tener daños irreparables, ya sean emocionales, físicos o conductuales. Hablaré sobre las consecuencias que se presentaron en la película. Todos estos personajes en busca de un sueño cayeron en enfermedades mentales ya mencionadas y esto conllevó a las siguientes consecuencias. Sara perdió uso de razón y fue internada en un centro psiquiátrico. Marion termina prostituyéndose con Vitín sin importar las consecuencias. Harry le amputan un brazo por el consumo excesivo de droga y a Tyrone termina en prisión por posesión de drogas. También podemos observar que en la película se reflejó mucho conflicto familiar, conflicto en pareja, aislamiento social, problemas vinculados con el consumo de drogas y tabaco, infelicidad y disminución a la alegría de querer vivir. Buenas noches, mi nombre es Yerlin Johanna Marínez Bravo. Voy a dar respuesta según la pregunta. ¿Cómo se ve reflejada las enfermedades mentales en la película, personaje o situación? Voy a exponer los casos de problemas mentales que se reflejan en la película, como en el caso de Sara,
que tiene trastorno de ansiedad por separación, abuso, dependencia y sustancias, trastornos relacionados con anfetamina y trastorno de anorexia. También tenemos otros personajes de la película que son Harry, Marion y Tyrone, que tienen trastorno de ansiedad por separación, abuso y dependencia de sustancias, trastornos relacionados con opiáceos y trastornos de intoxicación. El trastorno de ansiedad por separación es una ansiedad excesiva para las personas frente a la separación de un hogar o de un ser querido. El abuso y dependencia de sustancias ocurre cuando la sustancia es ingerida y la persona necesita de esta sustancia con mayor frecuencia y con mayor cantidad. El trastorno relacionado con anfetamina es un trastorno que se produce por consumo y dependencia, que crea en este caso un trastorno de intoxicación y delirium por intoxicación. El trastorno de anorexia es una obsesión por el peso. El trastorno relacionado con opiáceos se produce por consumo y dependencia o abuso de sustancias. Y la intoxicación produce delirium. ¿De qué manera se puede tratar esta problemática? Esta problemática se puede tratar bajo tratamiento para la drogadicción, a modificar el pensamiento de las personas y actitudes de los pacientes. Cada paciente es capaz de afrontar varios factores y superar toda esa adicción con ayuda de profesionales. Muchas gracias.